Mis hermanos, parece que es una redundancia lo que vamos a hacer en la introducción, pero ustedes se dan cuenta que Pablo en estos capítulos va a usar mucho esta palabra. Miren cómo comienza el versículo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo sigue en el mismo asunto. ¿Qué es el mismo asunto? La manera como ahora como cristianos debemos andar. Y recuerdan que ese andar significa cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos. Entonces ahora Pablo añade a eso una frase, dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia es akribos, que en el griego es mirar con exactitud, con cuidado, con diligencia, observar con esmero. O sea, Pablo enseña en este pasaje y lo hemos venido viendo domingo tras domingo y hoy va a volvérsenos a enfatizar que el cristiano tiene que estar alerta, solícito de cómo él está viviendo. Él debe ser decidido, esmerado en observar y vigilar su propia vida. Evidentemente Dios está cuidando de nosotros. Evidentemente tenemos que cuidarnos los unos a los otros, pero este es un mandamiento de responsabilidad personal. Cada uno de nosotros debe ser responsable por el tipo de vida cristiana que está llevando. John MacArthur decía, y eso nos sirve para introducirnos en el tema de hoy, desde el momento que fuimos salvos, nos convertimos en depositarios de la sabiduría divina y también somos hechos responsables por nuestra conducta. El creyente, como lo vamos a ver en el pasaje de hoy, debe ser sabio y examinar su vida, cómo maneja su tiempo, los desafíos y las limitaciones de sus circunstancias. Debe procurar entender la voluntad de Dios y buscar vivir una vida lleno del Espíritu Santo. Entonces el pasaje que hoy vamos a leer, mis hermanos, es un pasaje que nos vuelve a instar a cómo estamos viviendo. Y especialmente se va a hacer el contraste entre una vida sabia y una vida necia. ¿Y cómo es una vida sabia? ¿Qué características tiene una vida sabia? ¿Y cómo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios espera de nosotros? Entonces seguimos en la misma línea de pensamiento. Nuestras responsabilidades en cuanto a nuestro vivir, ahora que somos hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a leer el versículo que vamos a estudiar el versículo que acabamos de leer y vamos a ver algunas cosas detenidamente. Entonces, verso 15, donde comenzamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces yo debo mirar, examinar, tener cuidado cómo estoy viviendo. Y Pablo nos va a decir en qué asuntos yo debo examinar, tener cuidado y ser diligente. Dice ahí, no como necios, sino como sabios. Entonces Pablo dice que miremos para no estar viviendo nuestra vida como personas necias, sino por el contrario, como personas sabias. No debemos vivir como personas que no tienen inteligencia, sino como personas cuerdas, razonables, personas que tienen la sabiduría de Dios en contraposición a las personas que están en tinieblas, viven en oscuridad y por ende andan neciamente, que es todo el contexto del capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora Pablo nos va a decir en qué sentido un cristiano es sabio. ¿O cómo es una vida sabia en este contexto y no una vida necia? Ahí lo dice en el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, en este contexto, una persona sabia es una persona cuidadosa, apercibida y precavida en el uso y la administración de su tiempo. Lo contrario, una persona necia es una persona que anda descuidadamente desperdiciando el tiempo y las oportunidades. Ahora,
esa palabra aprovechando, hermanos. Esa palabra en el griego es interesante. Esa palabra en el griego es exagorazo, que significa comprando o redimiendo o rescatando. Entonces podría traducir así: redimiendo bien el tiempo. Entonces la característica o la idea que Pablo quiere decirnos en este pasaje, mis hermanos, es que el tiempo es algo que va pasando de una manera que nosotros no podemos controlar. Entonces nosotros debemos aprovecharlo, redimirlo, sacarle el mayor provecho al tiempo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que una persona sabia tiene conciencia de que el tiempo es precioso y hay que aprovecharlo. Hay cosas que nosotros podemos controlar, pero los tiempos no los podemos controlar. Entonces el sabio emplea sus fuerzas y su diligencia para vivir de manera que recupera, redime, aprovecha sus tiempos. Jonathan Edwards, el gran teólogo norteamericano, él decía lo siguiente en sus resoluciones, con 17 años. Mire lo que decía un hombre piadoso. Él decía: resolví no perder ni un solo momento de tiempo, sino aprovecharlo de la manera más provechosa posible. Esa fue la decisión que él tomó, y él escribió esa resolución y constantemente examinaba su vida como alguien que ve importante cada uno de los momentos de su vida. Como el salmista decía: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. O como decía Spurgeon, mire la frase que decía Spurgeon: una vida corta debería ser empleada con sabiduría. No tenemos mucho tiempo a nuestra disposición para malgastar un solo cuarto de hora. Agustín decía: no podemos hacer eso a menos, o sea, vivir sabiamente, a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Entonces un cristiano sabio es un cristiano que aprovecha el tiempo, lo redime. Él no es distraído, él no se compromete con cosas que le roban el tiempo y son triviales. Él tiene que ver con la eternidad, con Cristo, con su gloria, y su vida, sus fuerzas, su tiempo está enfocado en eso. Aprovechando bien el tiempo. Podríamos decir que hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero si ellas nos quitan el tiempo, pueden ser muy peligrosas. El cristiano redime, compra, aparta el tiempo para Cristo, su voluntad, y para vivir una vida que le agrada sobre todo a Dios. Esa frase, esa palabra, hermanos, aprovechando bien el tiempo, yo creo que yo este versículo lo he explicado varias veces acá con los hermanos. Esa palabra tiempo aquí no es en el griego cronos, que sería el tiempo de minutos, horas, días, años, sino es el tiempo kairos, que en la Biblia se refería a un tiempo más de circunstancias o oportunidades. Entonces la idea del versículo sería así: redimiendo o aprovechando bien nuestras oportunidades. Entonces da la idea de tiempos, da la idea de circunstancias, da la idea de situaciones, que el cristiano que es sabio, él aprovecha esos tiempos, esas circunstancias, esas oportunidades para crecer en su vida espiritual y servir a Dios. Alguien decía, y esto es bien cierto en la práctica, hermanos, como creyentes podemos alcanzar nuestra mayor vida cristiana en el servicio, en la santificación y en el fruto, en la medida que aprovechamos al máximo las oportunidades que Dios nos da en la vida. ¿Qué significa eso? Aprovechando bien el tiempo, la oportunidad, la idea en el griego, decía un comentarista, como cuando el viento viene y se abren las velas del barco y el barco es impulsado por la oportunidad del viento. Entonces la idea es que Dios permite en nuestra vida jornadas, situaciones que en este contexto son oportunidades.
Y Pablo le está diciendo a los cristianos en Éfeso y obviamente a nosotros que debemos aprender y aprovechar nuestras oportunidades. Napoleón decía una frase que en este contexto es interesante. Él decía lo siguiente, Napoleón, que fue el gran general, él decía: hay en la mitad de toda gran batalla un periodo de 10 a 15 minutos que es un punto crucial y decisivo. Aquellos que aprovechan este lapso de tiempo ganarán la batalla, y aquellos que la desperdician la perderán. ¿Sí? Entonces él habla de que en medio de la batalla hay unos momentos cruciales. Hermano, y yo llamo la atención a cada uno de nosotros, a uno de los que están durmiendo, a que en nuestra vida hay oportunidades, hermano, que son como situaciones que vienen y que nosotros debemos ser sabios y redimir esas situaciones, esas oportunidades, porque esas oportunidades nos van a llevar a crecer, a conocer a Cristo, a dar fruto, a involucrarnos en el servicio. Y la idea es que aprovechemos la oportunidad. Y eso en un sentido puede verse de manera general como iglesia. Hay tiempos. Dios le da tiempo a la iglesia, hermano. Hay tiempos donde Dios permite que la iglesia pase por tiempos de escasez, pase por tiempos de sequía, pase por tiempos de problemas. Y aún esos tiempos debemos redimirlos. Cuando viene la escasez debemos aprender a tener fe y redimir ese tiempo de escasez, creciendo en nuestra confianza y fe en Dios. Cuando vienen los problemas tenemos que aprender de los problemas y redimir esa oportunidad como un momento que Dios me da para amar y perdonar a mi hermano. Cuando vienen los momentos de crecimiento debemos aprovechar el crecimiento de la iglesia para involucrarnos en el servicio y en el trabajo. Son oportunidades. Pero también de manera personal, Dios permite tiempos, oportunidades, sazones, o como diría el hermano Gino en su libro muy recomendado, jornadas. Jornadas que todos pasamos de una u otra manera. Por ejemplo, a una mujer Dios le concedió la oportunidad del matrimonio, una oportunidad para unirse a un hombre, una oportunidad para servirle, amarle, aprender de Cristo en medio de su matrimonio. A otra mujer Dios le está dando el tiempo, la oportunidad de la soltería, para que ella aprenda a satisfacerse en Cristo, a ocuparse en buenas obras, a hacer lo que tal vez otras no pueden hacer porque ahora ella tiene la oportunidad o el tiempo de servir a Dios. Unos tienen la oportunidad de la juventud, de dedicar sus mejores años y su fuerza a Cristo. Otros están en la vejez y tienen la oportunidad de usar los últimos años, días y meses de su vida para servir a Cristo y estar preparados para el día de la muerte. Cada uno está en un tiempo y eso es una oportunidad y eso demanda obligaciones. Y ser conscientes que Dios nos va a pedir cuentas de estos tiempos. Algunos tienen la oportunidad de estudiar, prepararse, servir a Dios. Otros ya tienen la oportunidad de servir y necesitan ser fieles. Unos tenemos la oportunidad de congregarnos, aprender, venir a reuniones de oración, estudiar la palabra. Y debemos redimir y aprovechar esos tiempos. Esa es la idea de Pablo. Rediman sus oportunidades. Rediman las situaciones que están. Lastimosamente, hermanos, y esto es muy bueno que usted lo sepa, como nosotros en nuestro corazón tenemos unas expectativas, unos planes y unos deseos, muchas veces andamos insatisfechos con nuestras situaciones actuales, lo que es un gran peligro porque no me permite ver a Dios en medio de sus circunstancias y no me permite aprovechar el tiempo que Dios me está permitiendo vivir. A veces, hermanos, yo hablaba con una persona en estos días, una persona que está pasando una enfermedad grave, cristiano, una enfermedad realmente delicada. Yo le decía a esta persona, y ella misma me lo decía en todo lo que ha venido aprendiendo de Cristo. Me decía, hermano, tal vez es posible que Dios me llame a través de esta enfermedad.
Lo único que yo deseo es que cuando Cristo me llame en medio de estas circunstancias, yo pueda ser fiel, yo pueda ser creyente. Yo no quiero desanimarme, yo quiero hacer lo máximo que pueda por Cristo en mi enfermedad. Ella está usando su enfermedad como una oportunidad para crecer. Algunos, deseando tanto la sanidad, no aprovechan el quebrantamiento ni la aflicción de su corazón para conocer a Cristo. Otros, deseando tener el mejor marido, la mejor esposa, no aprovechan la oportunidad de tener un matrimonio difícil para amar, soportar y crecer en el amor de Cristo hacia su pareja. Entonces Dios me está dando la oportunidad en un trabajo con personas difíciles. Dios me está dando la oportunidad en el ministerio de la iglesia para ayudar al necesitado. Dios me está dando una serie de oportunidades que tal vez en mi insatisfacción personal no me doy cuenta que es un tiempo que yo debo aprovechar. Y esos tiempos son definitivos en nuestro andar, hermanos. Cuando yo me digo, Señor, yo quiero servirte. Y Dios me dice, ¿quieres servirme? Entonces me lleva una prueba. Y viene la prueba y me escandalizo y vuelvo atrás. Perdí la oportunidad de ser preparado para el servicio en el quebrantamiento. Dios me estaba llevando para madurar mi fe, madurar mi carácter, enseñarme a confiar en su palabra y a depender no de lo que veo, sino de lo que no veo. Y perdí la oportunidad, hermano. Porque murmuré, porque tomé malas decisiones, porque desistí. Cuando Dios esperaba que persistiera, fuera valiente y resistiera, cedí ante la tentación. Perdí el tiempo o la oportunidad. Entonces es bueno ir haciendo una reflexión en qué tiempo está mi vida personal, en qué tiempo está mi vida familiar, en qué tiempo estamos como iglesia y cómo deberíamos redimir los tiempos que estamos viviendo. Nos lamentamos en cosas que no pasan porque deseamos y no entendemos que si no sucedió es porque no era la voluntad de Dios para mi vida. Y en vez de dar gracias, darle gloria y exaltarlo porque entendí que no era su voluntad, quedamos ahí postrados, hermano. Entonces Dios permite tiempos. Y hermano, yo quiero que usted entienda esta palabra. Tiempos son oportunidades. Tiempos son oportunidades. La soltería, el matrimonio, la maternidad o el no tener hijos también es una oportunidad. Gracias a Dios le dio un hijo, ahora tiene la oportunidad de criarlo para Cristo. Gracias a Dios no le dio hijos, ahora puede dedicarse más enteramente a otra cosa. ¿No es así? Cada uno tiene sus tiempos, tiene sus sazones, tiene sus oportunidades, tiene dones de parte de Dios que Dios espera que los redimamos. Y cuando yo no redimo esas oportunidades, yo pierdo las oportunidades. Pierdo la oportunidad de madurar, pierdo la oportunidad de crecer, pierdo la oportunidad de tener experiencia. ¿Usted ha leído Romanos 5? Dice que la fe produce paciencia y la paciencia produce prueba, evidencia. Y cuando yo huyo de la prueba o de la circunstancia que Dios me permite, yo pierdo la posibilidad de madurar. Yo pierdo la posibilidad de crecer. Yo pierdo la oportunidad de avanzar en mi fe. Por eso hay tanto estancamiento espiritual, porque no aprovechamos las oportunidades. Entonces anden, hermanos, sabiamente. Sabiamente. Yo hablaba con una mujer en estos días en Chile, testimonio que me pareció lindo, una joven. Me dice, hermano, nosotros terminamos la escuela de padres, estamos haciendo educación en casa, tengo un niño de tal edad y un niño de 1 año tenía en esos días. Pero imagínense, hermano, que me parece una situación difícil. Yo nunca conocí a mi papá y hace 2 años me apareció, me llamaron, me dijeron que por ahí estaba mi papá, lo conocí. Y lo conocí en una situación triste, enfermo de cáncer, a punto de morir. Por esas cosas de Dios, dice ella, Dios me permitió estar con mi papá el último año de vida. Ir al hospital, hablarle, perdonarle lo que él había hecho, compartirle mi fe. Y en medio de esa enfermedad se convirtió.
Pero yo tengo una gran tristeza, me decía ella. Hermano, yo ese año no pude hacer educación en casa con mis hijos. Yo le decía, hermana, usted no tiene que estar triste. Dios le trajo a su papá impío. Se lo puso en sus manos un año, 24 horas, para que usted le compartiera el evangelio, para que usted orara por él y para que usted lo llevara a Cristo. ¿Cuántos desearíamos eso con nuestros familiares? No piense que fue un tiempo perdido, mi hermana. Fue un tiempo que Dios le concedió. Siéntase, sus hijos van a recordar que su mamá llevó a su abuelo a Cristo en un lecho de muerte. Hermano, hay oportunidades que Dios nos está trayendo, personas que Dios nos está colocando, situaciones que tal vez ni las buscábamos, pero Dios nos colocó ahí, como a Esther la colocó un día en ese lugar para que ella hiciera la diferencia y fuera luz en este mundo. Redimamos el tiempo, hermanos. Aprovechemos las oportunidades. Dejemos de suspirar por lo que no fue, anhelar lo que tal vez no vendrá, y vivamos cada día para Cristo. Vivamos cada día para Cristo, redimiendo bien el tiempo como hijos de Dios sabios. Amén. Dice ahí Pablo, aprovechando bien el tiempo, redimiendo las oportunidades. Mire lo que él dice: porque los días son malos. Los días son malos. ¿En qué sentido los días son malos? Hay muchas maneras de explicar los días son malos. ¿Qué significa los días son malos? Bueno, en un contexto general, hermanos, los tiempos siempre van a ser peores. No piense, quítese esa idea del evangelio de la prosperidad que vienen tiempos mejores. Porque la Biblia siempre está advirtiendo que los tiempos se van a tornar peores, como el día que está oscureciendo hasta llegar la noche antes de que amanezca el lucero de la mañana, o sea, nuestro Señor Jesucristo vuelva. Porque hay algunos que pensamos, no, yo voy a esperar que la situación mejore. Hermano, no va a mejorar. La Biblia dice así del perezoso: el perezoso sale y mira las nubes y dice, hoy va a llover, y no siembra. Y cuando viene el verano, ¿qué cosecha va a tener? De la misma manera, nosotros no debemos esperar tener días mejores para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer ahora. A veces uno dice, no, hermano, si las situaciones cambian, si la economía mejora, si mis hijos, si mi esposo, o si los hermanos de la iglesia, o si se quita ese ambiente difícil y hostil, ahí sí. Hermano, no. La idea es aprovecha el tiempo, porque los días son malos y van empeorando. Entonces tenemos oportunidades que no debemos dejar pasar, porque tal vez si dejamos pasar esas oportunidades no van a volver. Miren lo que dijo Jesús una vez a sus discípulos. Él les dijo: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto el día dura. Porque viene la noche en que ninguno podrá trabajar. ¿Qué quería decir eso? Él trabajaba mientras podía, porque iba a haber un tiempo donde él ya no iba a poder trabajar. Si usted lee con detenimiento los evangelios, había momentos donde ya Jesús no podía entrar a ciertas ciudades, no podía quedarse en Jerusalén, porque el ambiente se estaba poniendo difícil. Y en el contexto de la carta a los Efesios, hermano, esto es bien importante. La carta a los Efesios se escribe en la primera prisión de Pablo en Roma, cerca del año 62, 63, algunos llegan a decir 64. Él sale de esa prisión, hace un cuarto viaje misionero, y ahí Nerón entra en una locura extrema, hermanos. Y Nerón manda quemar la ciudad de Roma, y culpa a los cristianos, y se desata una gran persecución. Entonces, cuando Pablo le escribió a los de Éfeso que tuvieran cuidado porque los días eran malos, en 2 años venía una terrible persecución para ellos. Ellos no sabían, pero ya Pablo veía esas nubes negras acercarse hacia la iglesia. Y cosas que ellos debían hacer en ese momento no las iban a poder hacer después. Por eso Pablo dice: rediman el tiempo, porque no saben qué va a venir.
Hermanos, hoy disfrutamos de libertad, hoy podemos congregarnos, hoy podemos predicar el evangelio, hoy podemos usar internet, hoy podemos instruir a nuestros hijos, guardarlos del pecado, de las malas influencias, pero no sabemos si de aquí a 5 años sea así. No sabemos si de aquí a 10 años las cosas cambien. Entonces la idea de redimir el tiempo porque los días son malos es que no somos conscientes de las cosas que han de venir. Por eso somos responsables de lo que hacemos actualmente. No solo podemos pensar en eso, hermanos. Piense en un momento que usted no sabe qué va a hacer de su vida, de su salud, de sus situaciones en 10 años. A veces creemos que tenemos la vida comprada, hermanos. Hace poco nosotros teníamos a una hermana preciosa, viuda de un hermano precioso. Partió con el Señor no teniendo 40 años. Yo recuerdo estar visitando las iglesias de la costa y él acompañándome, viajando, grabando. Un hermano con deseo de servir, un hermano que amaba la palabra, que estudiaba, preguntaba de todo, un buen compañero. Hermano, le entró una enfermedad agresiva en 2 años, hermano. En 2 años lo llevó a la cama y eso lo llevó a la muerte. Ahora, la muerte para el cristiano no es una tragedia. Está con Cristo, está descansando, está mejor que nosotros. Pero en un sentido, hermanos, ¿quién de nosotros tiene comprada la vida, la salud, el tiempo? Las circunstancias en algún momento de nuestra vida pueden cambiar radicalmente. Eso nos llama la atención a que mi tiempo, mi salud y mi vida debo aprovecharla al máximo para las cosas verdaderas. ¿Qué hace que pensábamos que éramos muy jóvenes? ¿Qué hace que pensábamos que queríamos casarnos? ¿Qué hace que pensábamos que queríamos tener hijos? Y ya uno está pensando y es que hasta en pensionarse. Así es la vida, hermanos. En estos días me decían, hermano, preocúpese por su pensión. Y yo ya me están viendo. Ya me están jubilando los hermanos. Pero eso pasa y lo más rápido que uno se imagina, hermanos. Y tal vez Dios me dio la oportunidad de hacer algo que si no lo hago ahora, posiblemente no lo hago después. Miren, ¿saben dónde se ve eso y se siente la tragedia? En la crianza de los hijos. Lo que usted no hizo antes de los 12 años con su hijo, hermano. Lo que usted no sembró, lo que usted no oró, lo que usted no trató con él, después de esa edad, ya, hermano, aténgase al fruto. Y es una tragedia porque papás ya viendo a sus hijos jóvenes, siendo llevados por el mundo, por el pecado, queriendo ayudarlos, casi no pueden. Porque perdieron la oportunidad. Nosotros tenemos hermanos, miren lo tremendo. Hermano, yo quiero hacer la escuela, yo quiero prepararme, yo quiero servir, yo quiero esto. Y hablaba con un joven en Chile y me decía, bueno, ya no tan joven, un hermano de 40 años. Hermano, pero me cuesta tanto, llego tarde del trabajo, tengo la ocupación de mis hijos, tengo que hacer esto en la oficina y el tiempo me absorbe y no puedo hacerlo. Porque el tiempo para prepararnos es un tiempo, hermanos. Y a veces el joven está enredado, distraído, pecando. ¿Y pierde qué? Oportunidades. Oportunidades. Hermano, ¿saben dónde otra situación donde uno ve, hermano, la tristeza de una vida desperdiciada? Los funerales. Ella viendo el ataúd diciendo, ay, no había nadie como él. Nunca se lo dijo en vida. ¿Usted no ha visto el funeral? Que en el funeral todos son buenos, todos son santos. Pero en vida las personas, hermano, yo hablaba con un hombre en estos días y le decía, hermano, usted no sabe cuántos años Dios le va a dar a su esposa. Y Dios le va a pedir cuentas por no haberla cuidado y amado y santificado como Cristo santifica a la iglesia. Y a veces se nos van las cosas de la mano. Los tiempos, hermano. A veces, hermano, en la iglesia nosotros tenemos un ambiente tan precioso que no estamos seguros de que siempre sea así.
Y a veces desperdiciamos las invitaciones, las reuniones de oración, los campamentos. Hermanos, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque no sabemos cómo las cosas puedan cambiar. Dice ahí el verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El sabio redime el tiempo, pero para redimir el tiempo hay que saber cuál es la voluntad del Señor. Señor, yo estoy en esta época de mi vida, tengo esta edad, estoy casado, estoy soltero, estoy joven, estoy viejo, tengo salud o no tengo salud. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga en este momento? ¿De qué manera yo puedo agradarte y honrarte? Solo házmelo saber, Señor, yo quiero obedecerte. El necio, hermanos, vive fuera de la voluntad de Dios. El necio anda en sus propios caminos, el sabio no. El sabio busca saber, entender qué Dios tiene para él. Yo estoy pasando un momento de prueba. Señor, ¿qué es lo que tu palabra me enseña en tiempos así? Señor, yo estoy pasando un tiempo de prosperidad. Señor, guarda mi corazón. ¿Y qué debo hacer en este tiempo de prosperidad? Señor, vinieron los problemas a mi casa. ¿Qué debo hacer en un tiempo donde mi casa está siendo sacudida? Señor, hermanos, debemos orar, buscar y desear cuál es la voluntad de Dios para mi situación, para mis circunstancias, para mi vida. Dice, sino entendidos. Hermano, si lo llamáramos a usted y le dijéramos, hermano, ¿qué quiere Dios para su vida? ¿Usted entiende qué quiere Dios? ¿Usted entiende qué espera Dios de usted? ¿Usted entiende, digamos, qué espera Dios este año para usted? ¿O somos como las olas del mar, como dice Santiago, llevados de aquí para allá? No sé, hermano, Dios sabrá lo que salga, hermano. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Qué bueno es entender un hermano que tiene convicciones. No, hermano, Dios me llamó a cuidar a mi esposa, a criar mis hijos, a ser fiel en la iglesia y un buen trabajador. Y me estoy esforzando en eso. Las demás cosas son añadiduras. A esto Dios me llamó. Hermano, ¿qué está haciendo Dios en su vida? No, hermano, Dios me está diciendo que me prepare y sirva en esto. Y ahí estoy, creciendo, orando, involucrándome, participando. No, hermano, Dios, yo en estos días hablaba con una persona y me decía, hermano, Dios en este tiempo me está humillando. Me cayó, no me está permitiendo servir, está afligiendo mi alma y estoy aceptándolo. Oro cada día, Señor, todo lo que tengas que quebrantar en mi vida, tratar en mi corazón y formar en mí, hazlo. Que yo no, mira lo que decía este hombre, que yo no salga de esta jornada hasta que tú no termines, Señor. Si es la humillación, si son las lágrimas, mi lecho, ahí quiero dormir si es tu voluntad. ¿Entendió la voluntad del Señor? La voluntad del Señor para él en este momento del sufrimiento. Yo hablaba con un hermano, yo cuando era joven, hermano, disfruté la soltería. Hoy entiendo que debo estar ocupado de esto, y en eso me esfuerzo. ¿Usted entiende qué es lo que Dios tiene para usted en este tiempo? Sed entendidos de cuál es la voluntad de Dios y aprovechen el tiempo. Amén. Esa es la primera parte del tema. Vamos a ver la segunda parte, hermanos. Dice ahora en el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, o por el contrario, bien sed llenos del Espíritu.
La siguiente instrucción, hermano, viene en el mismo contexto. Pablo nos dice, por un lado, que no nos embriaguemos con vino. ¿Qué significa eso? El cristiano tiene la restricción de dejarse controlar por el vino o por la embriaguez. Un cristiano no puede ser un borracho. En aquellos días se usaba mucho el vino. Hay culturas que usan mucho el vino para comer, para acompañar ciertos momentos. Y la Biblia prohíbe rotundamente la embriaguez. Pero entonces una persona que toma vino podía pasarse del vino. ¿Y qué? Embriagarse. Entonces Pablo dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque el vino, una vez nos embriaga, nos controla, nos domina. Y una persona embriagada pierde sus sentidos y hace cosas que no debía hacer, dice cosas que no debía decir y actúa de manera que no debería actuar. Entonces es obvio el mandamiento, no se embriaguen con vino, sino, ¿cuál es el énfasis? El énfasis no está en el vino, hermanos. El énfasis está en la llenura del Espíritu Santo. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el cristiano es una persona que no se embriaga, o sea, nosotros no debemos darle lugar al alcohol, sino por el contrario es una persona que debe ser llena del Espíritu Santo. Y en esa idea de llenura se compara con el alcohol. Cuando una persona está embriagada, el alcohol lo controla, lo domina, lo lleva a hacer cosas que no debe hacer y lo lleva a actuar de manera que no debe actuar. Ahora, cuando Pablo dice sed llenos, es la misma idea. Nosotros debemos vivir una vida controlados, dominados por el Espíritu Santo. Es más, nosotros podríamos decir, hermano, que ningún cristiano podría vivir todo lo que hemos leído en el capítulo 3, 4 y 5 de Efesios si él no es lleno del Espíritu Santo. Sería imposible, hermanos, nosotros en nuestras propias fuerzas tratar de hacer la voluntad de Dios, agradando a Dios, si no es por la ayuda, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un mandamiento importante: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Una cosa es ser revestido del Espíritu Santo y otra cosa ser llenos. Cuando usted creyó, todo el que ha creído ahora tiene el Espíritu Santo morando en él. Si usted no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Una persona que ha nacido tiene el Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice, no solo debemos tener el Espíritu, necesitamos ser ¿qué? Llenos. Llenos como una persona que en contraposición se embriaga con vino. Una persona que toma demasiado vino, el vino la controla, la domina. La idea de Pablo es que nosotros deberíamos ser llenos de la vida del Espíritu, de la gracia del Espíritu, del poder del Espíritu. Hermanos, si es un mandamiento, nosotros a veces queremos ser llenos de otras cosas. Pueden ser cosas temporales, materiales, pero a veces no nos damos cuenta que nuestro corazón está lleno de ciertas cosas. A veces estamos llenos no de vino, sino llenos de amargura, o llenos de tristeza, o llenos de temor. ¿Y eso qué? Nos controla. Entonces la idea de Pablo es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Estamos en sed llenos del Espíritu. Mire lo que dice John MacArthur. Dice, este verbo es un imperativo presente pasivo, que significa ser llenos constantemente. El creyente debe buscar en todo tiempo tener una vida espiritual fuerte, llena, gobernada por el Espíritu Santo.
Ahora, ese pleró habla de control, dominio. El creyente debe buscar ser lleno constantemente de la operación del Espíritu Santo para que él pueda cumplir sus deberes delante de Dios. Y Pablo no nos dice solo el mandamiento, nos dice cómo. ¿Cómo podemos ser llenos? Ahí en el verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la llenura espiritual, hermanos, en este contexto está relacionada con lo que cantamos, con lo que hablamos y en el ambiente de la iglesia, porque dice hablando entre vosotros. ¿Qué significa? Para yo poder hacer la voluntad de Dios tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y eso muchas veces, claro que hay otros medios, pero en este contexto el medio que Dios usa para fortalecer nuestro espíritu y llenarnos de él es cuando estamos en el ambiente de la iglesia hablando, cantando y adorando. Me pareció muy interesante las canciones que cantamos hoy, hermano, porque la última precisamente hablaba de eso. Como cuando nosotros cantamos estamos rogando a Dios que nos llene, nos sature de su espíritu. Y mire lo interesante, hermano, cuando cantamos a Dios estamos dándole gloria a Dios, pero nuestro espíritu está siendo fortalecido, nuestros corazones están siendo llenos y comenzamos a ser recargados. Usted no ha llegado a la reunión así bien triste, bien desanimado, y los hermanos comienzan a cantar y usted comienza como cuando conecta el celular, que la batería comienza a recargarse y vuelve el gozo, vuelve la alegría y usted comienza a ser lleno. No le importa que peleó con su esposo, no le importa lo que pasó en la semana, sino que ese ambiente espiritual nos llena. Y Pablo dice, sed llenos. Entonces, la idea es que nosotros debemos amar, apreciar y valorar los momentos que nos llenan del Espíritu. Por eso, hermano, es triste para usted que llega tarde a la reunión perder el tiempo de la alabanza. Porque el tiempo de la alabanza es el tiempo que más consuela, el tiempo que más fortalece, el tiempo que más estimula. Y usted llega a la palabra sin haber pasado el tiempo de la alabanza, pobrecito de usted. Porque usted, ¿cómo va a vivir lo que está escuchando si no ha sido lleno? Si no ha sido consolado, si no ha sido limado por los cánticos. Entonces Pablo dice que esa atmósfera espiritual de la iglesia, sus reuniones, los momentos que usamos para alabar y cantar a Dios, son momentos que nos llenan. Por eso, hermanos, es tan peligroso dejarse de reunir. Porque la iglesia tiene un impacto positivo en nuestra vida espiritual. La iglesia nos llena porque Cristo está en medio de la iglesia. La iglesia es bendecida y consolada cuando la iglesia da gloria a Dios, cuando exalta el nombre de Jesucristo. Entonces, una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia donde se aprecia la adoración, los cánticos y el momento donde damos gloria a Dios. Por eso, hermano, yo quiero aprovechar la oportunidad para instar y exhortar a todos aquellos que menosprecian el tiempo de la adoración. Porque si bien la adoración, como lo vamos a ver, es de corazón, yo no puedo creer que usted esté adorando de todo su corazón cuando está casi echado en la silla, con el celular, bostezando mientras otros estamos alabando al Señor. Eso es irreverencia, hermano. Eso contrista al Espíritu Santo. Eso es indolencia. Usted no puede decir que ama a Dios y es indiferente cuando estamos alabándolo. Debe haber una actitud de gozo, alegría, reverencia. Debe haber una actitud de, como dicen los salmistas, cantemos con alegría, levantemos nuestras manos, anunciemos a nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, evidentemente Dios es glorificado y nosotros fortalecidos. Dios es proclamado y nosotros llenos. No
no se acostumbre a venir a la reunión y salir igual, hermano. La reunión lo recarga, lo fortalece. La reunión nos llena de ánimo, ¿cierto, hermanos? La reunión es una bendición. Y la alabanza, hermanos. La alabanza es un tiempo precioso. ¿Por qué? Porque nos llenamos del Espíritu Santo. Hermanos, yo he visitado iglesias que lastimosamente, y eso no es normal, cuando una iglesia es bíblica, es cristocéntrica y está creciendo, la mejor expresión de esa vida es la alabanza. Entonces, cuando usted va a una iglesia donde la alabanza es fría, indiferente, muerta o mundana, esa iglesia está... Eso es un diagnóstico espiritual de la iglesia. Porque una iglesia viva, llena de Cristo, es una iglesia que disfruta, se alegra en la alabanza a Dios. Hermanos, la adoración pública en espíritu y en verdad nos llena del Espíritu. Hay una satisfacción, una alegría santa cuando estamos juntos adorando a Dios. John MacArthur cuenta el testimonio que él vivió visitando una tribu indígena en Ecuador. Los misioneros duraron mucho tiempo predicando. Casi no se convertían, hasta que comenzaron a convertirse los indios. Hermanos, y dice John MacArthur que la prueba más grande de que esos hombres se habían convertido era que esos hombres duraban horas de pie adorando al Dios verdadero sin ninguna señal de cansancio. Era impresionante, él decía, pasaban hora tras hora tras hora estos indios adorando ahora al Dios que habían conocido por Jesucristo. Dijo, ahí nos dimos cuenta que el evangelio estaba haciendo fruto, resultados. Hermanos, debemos amar estas cosas, deleitarnos en estas cosas, disfrutar. Ahora, no es solo la reunión, sino que el centro de esta adoración, mire cómo dice ahí Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Evidentemente lo más importante no es levantar la mano, no es aplaudir, lo más importante es el corazón. Él es el centro, ahí es donde Dios mira. ¿Sí? Podemos estar muy afinados en un coro lindo, pero si nuestro corazón está lejos de los afectos de Cristo, estamos pecando en nuestra adoración de manera hipócrita. Cantando desde el corazón, eso habla desde lo profundo de nuestro ser. Eso habla de que cantamos con entendimiento, cantamos con convicción, cantamos desde nuestras entrañas a Dios por lo que Él ha hecho. Y cuando lo hacemos así, somos llenos, somos fortalecidos. Recibimos la gracia necesaria para servir a Dios. En el libro del Progreso del Peregrino, los que lo han leído o han visto la película, usted se va a dar cuenta que es muy interesante que, Cristiano pasa por el pantano del desánimo, cae en el castillo de la duda y soporta muchas penalidades, muchas veces por desviarse del camino. Pero una vez Cristiano vuelve al camino, usted siempre nota que Cristiano está haciendo algo. ¿Qué es? Cantando a Dios. Siempre Cristiano está cantando a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que en todo tiempo, no solo en las reuniones, evidentemente esto es un aspecto glorioso en la reunión, pero el cristiano debería tener un cántico en su corazón, una alabanza, un himno. El cristiano constantemente debe estar deleitándose en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en sus misericordias, en sus promesas, y los cánticos hacen eso. Vuelven nuestros afectos a Cristo, a su obra. ¿Sabe qué decía el salmista, hermano? Y eso es una buena disciplina espiritual que yo debo cultivar. No que me subo al carro y pongo música, porque a veces yo pongo música y voy en automático. Ni pienso en lo que está sonando, ni canto en lo que está sonando, ni me deleito en lo que está sonando. Pero sí, en la medida que yo comienzo a meditar en esto, en meditar lo que estoy cantando, yo comienzo a amar eso, a deleitarme en eso. Y todos tenemos un cántico. Si usted es un cristiano, como decía alguien, usted es la única persona que realmente tiene algo para gozarse y para cantar. ¿Usted ha visto cómo el mundo se deleita en su música, en sus parrandas, en sus locuras? Bueno, es un cántico triste. Pero usted tiene verdaderamente un cántico verdadero.
Usted tiene al Cordero de Dios. Usted tiene algo en lo que gozarse. Entonces el salmista decía así: bueno es alabarte, oh Jehová. Hermano, ¿usted ha entendido eso? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Algo que es bueno, algo que me fortalece, algo que me anima. Y él dice: y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mira lo que él dice: anunciar por las mañanas tus misericordias. Da la idea de alguien que se levanta y lo primero que dice: gracias, Señor, por este día. Gracias por mi vida, mi salud, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación. Gracias porque algún día voy a amanecer contigo en la gloria. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué dice el salmista? Y tu fidelidad cada noche. Cuando él se va a acostar dice: gracias, Señor, hoy fuiste fiel. Me guardaste de peligros, de accidentes, malas personas. Me diste la provisión, la casa para vivir. Me permitiste leer tu palabra, orar, congregarme. Gracias por tu fidelidad. Él se levanta y adora a Dios. Se acuesta y agradece. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermano? A veces nos levantamos rápido a salir corriendo. Estoy preocupado en esto, estoy preocupado en esto, estoy preocupado en esto. Llego a la casa a acostarme: ¿por qué no hice esto? Me pasó esto. Y comienzo todo lo contrario. Por eso no somos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque no cantamos a Dios, porque no hacemos lo que es bueno, porque no anunciamos sus misericordias, porque no nos recordamos de su fidelidad. Entonces, ¿cómo andamos? Cansados, amargados, frustrados, llenos de cosas, en vez de agradecer. ¿Saben qué dice el mismo Salmo? Si usted lo quiere buscar, es el Salmo 92. El Salmo 92, después de que él dice todas las bellezas de la alabanza y la adoración, ¿saben qué dice el salmista? Mas el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Tremendo, ¿no? El sabio da gloria a Dios, anuncia sus misericordias, se acuesta recordando su fidelidad. Pero el necio no sabe esto, ni entiende esto. Hermano, Dios está buscando de nuestro corazón una alabanza continua, una proclamación continua, un cántico continuo. Dice el verso 20, para ir terminando, dice: ligado a cómo ser llenos del Espíritu en el momento en que cantamos, adoramos desde nuestro corazón. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro asunto que también es fortalecedor, que nos llena de Cristo, que fortalece nuestra vida espiritual, es que en medio de nuestros cánticos, de nuestra adoración, damos gracias a Dios en todo. Alguien decía: claro que yo no tengo que agradecerle a Dios por el pecado, por el hijo que está desviado, o por una enfermedad, por el mal que produce la enfermedad. Pero yo doy gracias a Dios en todo, porque en medio de todas las cosas yo estoy en Cristo. Yo puedo vivir eso en Cristo. Yo puedo vencer eso en Cristo. Yo puedo aprender en medio de todas esas cosas en Cristo. Entonces, otro de los aspectos que nos fortalece, hermano, nos llena del Espíritu Santo, es tener una vida de adoración y una vida de agradecimiento. La gratitud es una virtud cristiana importantísima. La gratitud es una virtud que nos ayuda a deleitarnos en Dios, sus obras, sus beneficios. La gratitud nos lleva a ver lo bueno que Él está haciendo en nuestras vidas y nos tapa de los ojos lo malo. La gratitud es el reconocimiento del amor y la bondad de Dios. Y todo cristiano debería caminar por ese camino. En la medida que yo doy gracias a Dios, dice ahí, dando siempre gracias por todo. En la medida que el creyente comienza a crecer en ese ejercicio de adorar a Dios, exaltar a Dios, engrandecer a Dios y agradecer a Dios por todas las cosas, en esa misma medida Dios lo llena. En esa misma medida Dios lo fortalece. En esa misma medida Dios
suministra su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es triste que a veces nosotros usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo generalmente en medio de un asunto de quejas o en medio de solo peticiones. Pero Pablo dice, den gracias a Dios en todo por medio de Jesucristo. Un hermano decía que hay una leyenda de que Dios envió 2 ángeles a la tierra. Uno a llevar las oraciones de gratitud y el otro a llevar las oraciones de petición. Dice que el de oraciones de petición tuvo que hacer varios viajes con tantas oraciones que habían. Y el de gratitud tuvo que hacer solo un viaje. A veces nosotros decimos esto. Yo sé que hasta de pronto usted lo ha dicho. Pero hermanos, que Dios cambie nuestra manera de pensar. Hermanos, vamos a reunirnos a orar por todas las peticiones que tenemos. ¿Y por qué no nos reunimos a orar solo a dar gracias un día, hermanos? ¿Por qué no nos proponemos esta semana que viene no pedir nada, sino solo agradecer a Dios por lo que Él está haciendo? Dad gracias en todo. ¿Por qué en vez de quejarse de lo que le está pasando en esto, usted no se acostumbra a darle gracias a Dios por esto, por medio de Jesucristo? Y le pide a Dios que en Jesucristo usted pueda entender por qué y para qué le está permitiendo eso. Si nuestras oraciones cambian, hermanos, nuestra vida cambia. Si nuestra actitud delante de Dios cambia, porque es que el problema de la gratitud y de la ingratitud es que la gratitud manifiesta fe y confianza en Dios. La ingratitud manifiesta incredulidad y resistencia a la voluntad de Dios actual, lo cual es grave, ¿cierto? Entonces Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, dando gloria a Dios y agradeciendo a Dios el Padre por medio de Jesucristo en todas las cosas. Dice alguien, estar agradecidos consiste en reconocer el control de Dios sobre cada asunto de nuestra vida. Sed agradecidos en todo. Entonces, hermanos, el pasaje nos muestra cómo debemos vivir sabiamente, redimiendo el tiempo, y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, que es el medio para poder cumplir la voluntad de Dios. Ahora, termino solo con dos aplicaciones en relación al texto que leímos. Primero, si ser sabios es ser diligentes en la vida que estamos llevando, hay una advertencia que la palabra siempre nos da a ser descuidados, hermano. Yo leía un proverbio en estos días en la Nueva Traducción Viviente que quiero citárselo. Si usted va a Reina Valera, lo dice un poco diferente. Me gusta que la textual y la Nueva Traducción Viviente lo traducen así. Dice así, Proverbios 1:32. Dice, los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Entonces la primera aplicación que quisiera hacer a la iglesia, hermanos, es no seamos despreocupados con nuestra vida. La despreocupación, la falta de diligencia, de atender cómo estamos viviendo, como dice el proverbio, es la causa por la cual los necios son destruidos. No, hermano, yo vivo como quiera. Yo ando como quiera, yo miro las situaciones como quiera, yo reacciono como yo quiera. Hermano, eso es ser necio. Y eso es ser una persona despreocupada. Y las personas despreocupadas, dice el proverbio, son destruidas por ese tipo de necedad. La falta de diligencia, de atender, de cuidar bien los asuntos y las circunstancias actuales de nuestra vida hacen que tomemos malas decisiones. Hacen que perdamos el tiempo, hacen que seamos descuidados con Dios. Entonces no sea una persona despreocupada, no sea una persona negligente, al contrario, redima las oportunidades que Dios le está dando. Y lo segundo, la ingratitud. Hermanos, si hay algo que puede dañar nuestra vida espiritual es tener un corazón ingrato. Alguien decía, si nosotros debemos vivir dando gloria a Dios y agradeciendo por todo, debemos tener mucho cuidado en la ingratitud, porque la ingratitud enferma el corazón
y enfría de todas las maneras posibles mi vida espiritual. Cuando yo soy una persona que no reconozco el amor de Dios, no reconozco sus misericordias, no reconozco su fidelidad, yo ando frustrado y amargado con todas las situaciones que vivo. Yo no encuentro propósito de hacer esto o no hacerlo. Yo no le encuentro sentido a las circunstancias porque siento que Dios no me está amando. Y no es que Dios no me esté amando, es que yo no reconozco sus bondades porque mi corazón maligno se centró en cosas que tal vez estoy buscando y Dios no me da. Tenga cuidado con la ingratitud. Si usted mira el Antiguo Testamento, Dios condenaba la ingratitud y no solo la condenaba, hermano, la castigaba. La castigaba. Muchos de los juicios comienzan porque mi pueblo fue ingrato. Entonces tenga cuidado de la ingratitud. La Biblia condena eso. Tenga cuidado, y ahí volvemos a lo mismo, de las oraciones que solo tienen peticiones. De las oraciones que solo se centran en aquellas cosas que usted ve difíciles. De las oraciones que a veces lo cargan más. Porque cuando yo comienzo a orar ansiosamente por una situación y oro en mi incredulidad, en vez de ser lleno, ¿qué me siento? Frustrado, más pesado, más cargado. Y Dios quiere que la oración sea un momento de llenarme. Entonces, cultive una oración de agradecimiento. Cultive una actitud de reconocimiento de las bondades de Dios. Eso cambia las situaciones, hermano. En estos días hablábamos de una situación. Yo estaba pensando y hablando con un hermano. Yo le decía, hermano, necesitamos buscar un salón más grande. El calor, la gente se duerme, los niños lloran, tantas cosas. Y en ese momento me acordé de la enseñanza. Y yo decía, después, yo en vez de estar quejándome debería dar gracias. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar para reunirnos. Gracias porque aunque el calor prueba los corazones, los que se duermen es que son puros carnales, Señor. Ahí tú nos estás mostrando, Señor. Gracias, Señor, porque estamos preocupados porque somos muchos y no pocos. Gracias, Señor, porque tú, hermano, encontré como 20 razones por las que podemos dar gracias. Gracias, Señor, porque el que viene y soporta este calor es porque realmente tiene deseo de conocerte. Gracias, y hermano, una lista larga. Gracias, Señor. Pero a veces solo vemos que, hermano, lo negativo, lo malo, los problemas. Hermano, nuestra oración, nuestra manera de ver las situaciones debe cambiar si queremos ser personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, mire esta frase: todo sentimiento, pensamiento o inclinación de nuestro corazón al descontento y a la ingratitud inmediatamente aparezca, tratémoslo. Inmediatamente a usted le venga ese pensamiento de no lo permita. Inmediatamente su corazón quiera sentir repudio, incomodidad, ingratitud a una situación que está viviendo, trátelo inmediatamente. Porque si no, eso apaga su vida espiritual. Eso apaga su vida espiritual. Hay cristianos que no cayeron en el adulterio, ni en la borrachera, ni en la fornicación, pero cayeron en el camino peligroso de la ingratitud y sus vidas están muertas y sin esperanza. Inmediatamente venga algún tipo de pensamiento, recuerde a Cristo, recuerde la esperanza que tiene, recuerde el Evangelio, recuerde lo que cantó el domingo. Y verá que su mente va a actuar de manera diferente. No permita pensamientos. Mire esos pensamientos como intrusos y peligrosos. Y en vez de amargarse con su esposo, dele gracias a Dios por él. Ore por él. Así sea Hitler o el anticristo. Ore por él. Quizás Dios le conceda el arrepentimiento. Dele gracias a Dios que usted puede orar por él y tiene una esposa cristiana. Cuando le suceda algo en el trabajo que lo frustre, dele gracias a Dios porque usted no va a quedar toda la vida en este mundo sirviendo las cosas terrenales. Usted tiene una esperanza futura. ¿Sí? Cuando venga la enfermedad, recuerde que algún día Dios nos va a resucitar en cuerpos gloriosos. Y dé gracias por eso. Entonces, incline su corazón a lo bueno, a lo puro, a lo justo. Y dele glorias y agradecimiento
a Dios. Recuerda, hermanos, que el caso más aberrante de ingratitud en la Biblia fue Judas, quien por 30 monedas de plata vendió a su Señor. No venda a su Señor por situaciones, hermano. No venda a su Señor por su inconformidad. No sea ingrato, sea agradecido, dele gloria a Dios y goces en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo de esta manera. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre nos está recordando la manera en la cual debemos vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es consuelo, es aliento, es instrucción. Gracias, Señor, por permitirnos considerar tu palabra, Señor. Ahora queremos vivir nuestra vida como sabios que redimen el tiempo, Señor. Como sabios que viven de cierta manera, Señor. Como sabios que aprovechan las oportunidades. Señor, tú sabes qué tiempos, qué situaciones, qué oportunidades están delante nuestro, Señor. No dejes que nuestro corazón insensato sea descuidado, Señor. No dejes que perdamos el tiempo, Señor, sino que vivamos como hombres sabios que redimen, Señor, cada momento para tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Y también llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu, que podamos ser personas que cantemos con gozo, con alegría en todo tiempo desde nuestro corazón. Que nuestra mente siempre esté en tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Perdónanos si en algún momento somos ingratos, Señor. Perdónanos si en algún momento somos descuidados contigo, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, nuestra vida y nuestro corazón no está en sintonía, Señor, con tus bondades, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Y agradecemos un día más, Señor, que nos reúnes para llenarnos de ti. Que nos reúnes para hablarnos. Que nos reúnes para prepararnos para los días que vienen esta semana, Señor. Que tu palabra pueda ser meditada, atesorada, guardada y pueda dar fruto, Padre, para tu gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.